Bienvenidos a Punto de Equilibrio. El día de hoy vamos a tocar el tema de un balance de algunos de los temas del Código del Consumidor. Para eso hemos invitado al señor Daniel Echaíz Moreno, él es un abogado del estudio Echaíz, y a Crisólogo Cáceres de ASPE, que siempre nos acompaña acá en el programa. Crisólogo, ya ha pasado un buen tiempo del libro de reclamaciones, del Código del Consumidor. Hay este problema que ya se está criticando bastante acerca del libro de reclamaciones. Todavía sigue habiendo bastante asimetría de información entre las compañías y los consumidores. Indecopy todavía no se ve muy bien o no se siente. ¿A dónde estamos? Yo creo que el Código del Consumidor constituye, a no dudarlo, una excelente iniciativa y que era necesario en nuestro país porque aun cuando existía legislación de protección al consumidor, el Código la articuló e introdujo figuras nuevas. El libro de reclamaciones que acabas de mencionar es, por ejemplo, una de ellas. Sin embargo, todavía hay bastante trecho por recorrer porque se trata de una ley nueva. El Código tiene poco más de un año y hay varios temas que deberían ser ajustados por el Estado, así como hay instituciones que deberían crearse o fortalecerse. Por ejemplo, tú dices que no lo percibes debidamente al Indecopy, no lo percibes nítidamente al Indecopy como la entidad encargada de hacer que se cumplan las disposiciones del Código del Consumidor, pero ello se debe pues al carácter multidisciplinario del Indecopy. El Indecopy en realidad ha sido concebido como una agencia de defensa de la competencia en la cual conviven una serie de comisiones que tienen que ver con una serie de temas disímiles entre sí, como por ejemplo derechos de autor, libre competencia, competencia desleal, y entre otros, protección del consumidor. Es decir, no es como por ejemplo podría suceder con el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor de Chile, o la Profeco, la Prefectura Federal del Consumidor de México, no son entidades especialmente creadas para la defensa del consumidor, sino que el Indecopy tiene una misión variada. Entonces, esto le quita el nivel de especialización y el nivel de la coherencia del discurso que debería de mantener. Sin embargo, el Código del Consumidor le asigna, le confiere la misión o el rango de ser la Autoridad Nacional de Consumo, lo cual implica que el Indecopy tiene que realizar una reingeniería interna a fin de cumplir con el mandato legal que estatuye el Código y convertirse realmente en una autoridad de consumo. Hasta donde entiendo, la actual administración del Indecopy está tratando de llevar a cabo las medidas administrativas para que esto sea una realidad, pero seguramente los voceros del Indecopy podrían dar una mejor información respecto a qué es lo que se está haciendo para cumplir efectivamente con lo que dispone el Código. Pero por lo demás, hay algunos aspectos de este cuerpo legal que tendríamos que conversar detalladamente, ¿no? Y quizás el libro de reclamaciones sea un buen punto de partida, Oscar. Justo. Doctor Echaíz, usted nos ha traído una serie de PowerPoints o dispositivas que podemos ir viendo que cosas muy objetivas acerca de objeciones al libro de reclamaciones y diferentes aspectos del Código del Consumidor. Así es, Oscar. Efectivamente, como bien comentaba el doctor Cáceres, el Código del Consumidor ha planteado varios temas desde su entrada en vigencia. Y precisamente uno de esos temas es el libro de reclamaciones. Este libro de reclamaciones que se mostró bastante ostentoso con su dación, señalándose que iba a convertirse en un medio para que los consumidores puedan expresar sus reclamos o quejas, pero a la vista de las circunstancias y en el tiempo de vigencia vemos de que esto no es tanto así. Y precisamente podemos apreciar nosotros en la presentación de las diapositivas. A ver, pongamos la primera diapositiva donde sale Walt Disney, que usted dice que en Disneylandia los visitantes son nuestros invitados y ahí no hay libro de reclamaciones. Sí, pues, lo que aquí estamos diciendo es de que, ¿qué es lo que se requiere, no? O sea, realmente un libro de reclamaciones, todo tiene que partir de una suerte de filosofía, que no es algo complejo ni teórico, ¿no? Sino entender realmente qué significa un consumidor. Y esta frase de Walt Disney, dicha hace muchos años, pues lo puede reflejar lo que estamos comentando. En Disneyland los visitantes son nuestros invitados. Tratarlos como tales, de tal manera de que así el consumidor va a ir ganando un lugar dentro del mercado, más allá de lo que pueda decir una norma o no. A ver, vayamos a la siguiente diapositiva, que es el libro de reclamaciones y el derecho al consumidor en el Perú. Efectivamente, nosotros tenemos 3 normas que han aparecido en los últimos años, a partir del 2010, en época muy reciente, que se refieren al libro de reclamaciones. La primera, el Decreto Supremo número 077-2010, la segunda, la Ley número 29571, y la tercera, el Decreto Supremo 011-2011. Estas 3 se refieren de una u otra medida al libro de reclamaciones y ustedes podrán apreciar en la parte inferior de la presentación cómo esta imagen la hemos encontrado ya de modo constante en los establecimientos comerciales, un cartel que dice libro de reclamaciones. ¿Qué es esto de libro de reclamaciones? A ver, vayamos a la siguiente diapositiva, que es la normativa peruana antes del 2010. Si vemos en la siguiente diapositiva,
hay digamos, un punto de quiebre, que es antes y después del 2010. Antes del 2010, nosotros no teníamos absolutamente nada en materia de libro de reclamaciones. ¿Qué había respecto a Código de Consumidor? Pues lo que teníamos es la Constitución Política de 1979, que se refiere por primera vez a la defensa del interés de los consumidores. Luego se da la Ley de Protección al Consumidor en el año 1991. Posteriormente la Constitución Política de 1993, que se vuelve a referir al consumidor. Y finalmente el texto único ordenado de la Ley de Protección al Consumidor del año 2000. Esas 4 normas están antes del año 2010 y ninguna de ellas se refiere al libro de reclamaciones, aun cuando sí se refieren a los consumidores. A ver, vayamos a la siguiente diapositiva, la normativa peruana a partir del año 2010. En esta diapositiva podemos apreciar nosotros cómo cambia el panorama. Y ahí están las 3 normas que habíamos aludido hace un momento. A partir de julio del 2010, comienzan a aparecer normas, una primera que regula el libro de reclamaciones en establecimientos abiertos al público, luego viene el Código de Protección y Defensa del Consumidor que se pronuncia sobre el tema y finalmente el reglamento del libro de reclamaciones que se publicó exactamente hace 11 meses. Y entonces este libro de reclamaciones, ¿qué es? Nos preguntamos, porque antes había ya un sistema de protección al consumidor, pero no había libro de reclamaciones, y hoy día sí existe. Realmente existe como tal, no formalmente porque está en la norma, me refiero en la realidad. ¿Existe realmente un libro de reclamaciones? Y me pregunto yo, ¿es un libro de reclamaciones o termina siendo un libro de ilusiones? O apuntes nomás. O de apuntes, o peor aún, o un libro de desilusiones, porque al final de cuentas no tiene mayor efecto dentro del mercado para la protección del derecho de los consumidores. En la siguiente diapositiva podemos apreciar cuando se publica la primera de esas normas aludidas, el Decreto Supremo 077-2010 en julio del año 2010, ahí nosotros ya habíamos formulado en ese momento nuestras críticas a esa primera norma sobre el libro de reclamaciones, que están sintetizadas en la presentación. Por ejemplo, esa norma decía, en algunas cosas concretas, decía de que ahí se lograba con ese libro de reclamaciones que el consumidor pueda ser atendido por los proveedores de bienes o servicios en mejores condiciones de calidad y garantía. Y nosotros discrepábamos de eso, porque no es un derecho del consumidor ser atendido en las mejores condiciones, sino ser atendido en condiciones idóneas, simplemente. No se trata de ponderar más o menos, sino en condiciones idóneas. No es un presupuesto de una mejor condición de calidad o garantía que existe el libro de reclamaciones. Y ahí hago un paréntesis. En realidad, y lo he dicho muchas veces, el libro de reclamaciones termina siendo una suerte de una medida populista, porque suena bien, pareciese que cuando se crea el libro de reclamaciones, a partir de ese momento, el consumidor en el Perú tiene derecho a reclamar. Pero creo que lo estábamos mencionando antes de la entrevista, que realmente está reclamando, pero ¿a quién? Si ¿A quién? O sea, si hubiera un SAR, protección al consumidor, o hubiera un ministro de protección al consumidor o algo de ese estilo, probablemente le podríamos decir al señor ministro, ¿por qué no ha leído el libro de reclamaciones? Pero ¿a quién le vamos a reclamar? ¿Indecopi? De nada sirve tener normas si estas finalmente no van a lograr una efectividad con una autoridad competente, técnicamente competente, ¿no? Hoy día, paréntesis, la moderna teoría de organización del Estado dice que las instituciones del Estado tienen que tener rostro humano. El consumidor formula un reclamo, una queja y quiere tener un rostro frente a sí. Alguien que sea responsable. Exacto, alguien que sea responsable. Que tenga que rendir cuentas. Ahora alguien que vaya ahora y lo nadie atienda. rinde cuentas. ¿Quién la atiende? Entonces ahora lo que tenemos es una norma, pero ¿esto realmente se canaliza debidamente en el mercado? Creemos que no. Y seguimos con las críticas, ¿no? Por ejemplo, se dictó esa norma en julio del 2010, sin embargo, faltaba reglamentar una serie de cuestiones en su momento. No había en ese momento formatos estandarizados, no había sanciones para el incumplimiento, no habían formalidades, no había nada de eso. Es decir, la norma estaba ahí, sin embargo, no se podía aplicar. Una tercera crítica que habíamos formulado es de que no se consideraban los costos que iba a generar este libro de reclamaciones, puesto que dice la norma de que era aplicable a todo establecimiento abierto al público. Y eso significa de que todo establecimiento no hace distinción, pues, por el tamaño de negocio. Un kiosco, digamos. Exacto. Un kiosco, como una tienda por departamento, se encuentra expuesta a lo mismo. ¿Y los costos de transacción se están considerando? No. No se había dicho incluso si era una vía previa o no. Posteriormente se ha dicho que no lo es. Pero en ese momento no se había dicho nada. Quedaba la duda. ¿Qué significa? ¿Que tengo que anotar mi reclamo antes de ir al Indecopi o no? Bueno, eso no se decía. Una serie de críticas con esa primera norma.
Luego, ¿qué viene? Luego viene el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que regula en 3 artículos el libro de reclamaciones dentro del capítulo de justicia de consumo. Tiene varias novedades. Por ejemplo, la obligación de contar con un libro de reclamaciones que recae genéricamente en establecimientos comerciales, señalando que el reglamento establecerá condiciones, supuestos y demás especificaciones. Pero el dejar abierta la posibilidad del reglamento, vamos a ver luego, que ha sido contraproducente, porque el reglamento ha terminado desnaturalizando lo que el código decía. Y justamente por dejar esa puerta abierta, creemos de que debió ser mucho más específico y sin embargo no lo fue. Doctor, vamos a un cortecito y volvemos. Por supuesto. Vamos a ver.